Buenos días, Iglesia. Samantha y yo nos casamos en 2010, hace 14 años, casi 15 años, y para nuestra luna de miel fuimos a Egipto, a la zona del Mar Rojo. Y era nuestra primera vez de vacaciones juntos, la primera vez y la última vez en un hotel de lujo durante más que una semana. Y era una experiencia preciosa, la verdad. Tuvimos experiencias geniales, experiencias únicas. Por ejemplo, subimos al Mont Sinai, nadamos con muchos peces tropicales, montamos un camello, comemos la comida típica de los beduín, la gente que vive en el desierto, como Moisés, antes de rescatar el pueblo de Dios. Pero una de las actividades más memorables fue que leímos un libro juntos en voz alta. Era la única vez que lo hemos hecho en voz alta así. Hemos leído libros desde entonces, pero no en voz alta, y siempre han sido libros para trabajar en algo. Trabajar en nuestro matrimonio, o nuestra forma de ser padres, o misioneros, o trabajar en nuestro ministerio. Era la única vez que hemos leído una novela juntos en voz alta así. Y la novela era Redeeming Love, la historia de Redeeming Love por Francine Rivers, la autora Francine Rivers. Es la historia de Oseas, la trama de Oseas. Francine Rivers es una autora cristiana que escoge libros o personajes bíblicos y pues hace una novela con su trama, con la trama del libro bíblico, pero con otros detalles, con más emociones o otros detalles en el trasfondo para pintar una imagen más completa, para poner las emociones, para contar la historia desde una perspectiva más amplia. En este caso, pues la historia de Oseas y Gomer está puesta en California hace 150 años, en la fiebre de oro, la etapa de la fiebre de oro. Pero es las mismas personajes, misma trama de la historia, así que vives las emociones, vives el dolor de Oseas al escuchar que su mujer ha sido infiel. Vives su lucha antes de ir y rescatar a su mujer, antes de redimir, pagar otra vez para rescatar a su mujer desde la prostitución. Vive su lucha entre su gracia y amor y su rabia, su tristeza. Vives la lucha que Dios ha vivido en su corazón para rescatar a su pueblo. Es una historia muy captivadora y desde entonces han hecho una película del mismo título, Redeeming Love, un amor redentor. No sé si está disponible en castellano, me imagino que sí. Santi dice que sí. Recomiendo el libro, pero no la película. Como en muchos casos, el libro es mucho mejor, es más cerca de la Biblia, de la trama de la Biblia. La película es más artística, más lejos de la trama bíblica. En todos los casos, la historia de Oseas es una historia cautivadora. Llama la atención al amor y el plan para rescatar su pueblo, el amor de Dios y su plan para rescatar a su pueblo. Hoy hemos leído capítulo 6 y uno de los versículos más claves en este texto, pero en todo el libro de Oseas, es versículo 6. Oseas 6, versículo 6 dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, el conocimiento de Dios más que holocaustos. Es no solamente el
versículo clave de este texto, sino es un versículo que se repite mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Hay versículos muy parecidos en 1 de Samuel, Esías, Amos y Miqueas. Y también Jesús cita este versículo en Mateo 9 y 12. En sus conflictos con los fariseos, cita este versículo para llamar la atención a su pecado, a su falta de amor detrás de su religión. Así que es un versículo clave no solamente en esta historia, sino un concepto clave en toda la historia de la Biblia. Este versículo contiene una de las palabras hebreas más importantes en toda la Biblia. Una palabra hebrea que debemos conocer como creyentes. Es una palabra que para nosotros, hablando castellano o catalán o en mi caso inglés, es bastante difícil traducir la palabra. No tenemos una traducción exacta que engloba todos los conceptos de la palabra. Así que en castellano traducimos la palabra como amor o gran amor o misericordia. Pero es una palabra más compleja, con mucha más riqueza para nosotros. La palabra es Chesed. Chesed. En hebreo tiene el sonido vocal de la garganta y es una palabra así, Chesed. Ahí puedes ver la palabra en la pantalla. Y ahí tengo mi definición. Puedes buscar una definición diferente en un diccionario teológico, pero mi definición que he escrito es un amor, gracia, bondad y misericordia que conduce a la persona para mantener sus pactos y cumplir sus promesas. Un amor, gracia, bondad y misericordia que conduce a la persona para cumplir sus promesas y mantener sus pactos. Es un amor que produce lealtad, compromiso. No solo hablando del resultado, sino la motivación detrás. El amor de Dios, su bondad, su gracia, su misericordia, que conduce a Dios para mantener sus pactos con nosotros, para cumplir sus promesas. Habla de su motivación y su carácter detrás de sus hechos y sus actos. Vamos a mirar otros sitios en el libro de Oseas, donde la palabra sale. En Oseas 2, versículos 19 y 20, dice así: Te haré mi esposa para siempre. Te haré mi esposa con derecho y justicia, en Gesed, gran amor y compasión. Te haré mi esposa con fidelidad y entonces conocerás al Señor. Aquí vemos que el amor de Dios no depende de nosotros, depende de Él, su carácter. Es un amor que nunca va a cambiar. Es un amor que viene de su identidad y su carácter que nunca cambia. Así que si nuestra vida es un éxito total, pues Dios no va a amarnos más. Y si nuestra vida es un fracaso total, Dios no va a amarnos menos. Es su carácter, es la motivación detrás de todo lo que hace. Vemos luego Oseas 4:1 que su queja contra su pueblo es que ellos no reflejan su Gesed. Ellos no muestran su amor, bondad, gracia y misericordia para cumplir sus promesas y mantener sus pactos con Él. Dice así, versículo 1 de capítulo 4. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni Gesed
ni conocimiento de Dios en la tierra. Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que reflejar su amor, gracia, bondad, misericordia, que nos conduce a actuar como Dios, reflejar su carácter y actuar como su voluntad. Volvemos a versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Otra vez dice, porque Gesed quiero y no sacrificio, el conocimiento de Dios más que holocaustos. En vez de tener Gesed, ¿qué hace el pueblo de Dios? Pues vemos ahí más abajo en versículo 7 que habla de su camino como el camino de Adán. Siguen el camino de Adán. ¿Quién es el Adán? Pues el padre del pecado. Seguimos su camino, tenemos su naturaleza pecaminosa y también pecamos por conciencia, pecamos porque queremos pecar. No solamente decisiones inconscientes, sino decisiones conscientes. Somos pecadores y seguimos el camino de Adán. Versículo 8 menciona 2 sitios, Galaad y Sequim. Galaad era una ciudad de refugio en su etapa. Había ciudades en varios sitios en cada provincia para proteger la justicia del pueblo de Dios. Si habías cometido un error, un crimen, o si habías estado acusado de un crimen, pues tenías el derecho de huir a una ciudad de refugio y buscar justicia ahí. Y los ancianos, los jueces del pueblo, ahí pues iban a escuchar el testimonio de los 2 partidos y administrar justicia. Así que es una forma de administrar justicia. Pero ¿qué pasa en Galaad? En vez de ser un sitio de seguridad, de refugio, de justicia, hay violencia. Hay asesinatos dentro de la ciudad. En vez de perseguir el carácter de Dios, pues lo han cambiado 100%. Sequim, el otro sitio, era un centro religioso, un sitio de adoración y sacrificios al Señor. Un sitio para ir y adorar al Señor. Pero como Josué ha dicho la semana pasada, pues Israel ha adoptado muchas cosas de las religiones alrededor, sus prácticas de sacrificar a sus niños, de estar involucrados en actos sexuales con animales, de participar en prostitución en su alabanza, prostitución con mujeres y hombres, como su acto de alabanza. Así que el sitio de Sequim se ha convertido en una abominación. La palabra aquí es abominación. Es una palabra que siempre en la Biblia habla de abuso sexual y violación. Y no es solamente el pueblo de Dios, sino los líderes religiosos están muy metidos, están involucrados en todo. Dice que los sacerdotes están ahí, matando a gente en vez de llevar al pueblo hacia Dios. En vez de dirigir la alabanza, pues están ahí en todos tipos de abominación. Los líderes de cualquier pueblo en varias generaciones empiezan a dejar pecado, permitir pecado y al final en los sitios así donde no hay alabanza de Dios, alabanza pura, pues empiezan a promover pecado. Dejan, permiten y promueven.
el pecado del pueblo de Dios, generación tras generación. Podemos ver una falta 100% de Gesed, del amor, gracia, bondad, misericordia de Dios, que debe conducir a su pueblo a mantener sus pactos y a adorar su Dios con fidelidad. Vemos una falta total de su Gesed. Aquí, hoy en día, creo que tenemos una falta de Gesed también en muchos sitios en nuestras vidas. ¿Qué pactos tenemos hoy en día que tenemos que cumplir? Pues uno de los pactos, aquí mismo tenemos una ceremonia, se llama bautismo, y allí declaramos frente de todos nuestros amigos, familiares, nuestra familia espiritual, que quiero seguir el Señor durante todos los días de mi vida. Quiero adorar al Señor con mi vida. Quiero entregar mi vida a Él. Tan rápido olvidamos el primer amor. Tan rápido empezamos a hacer cosas simplemente por obligación, por rutina, y olvidamos la motivación detrás, el amor de Cristo. Y empezamos a tratar nuestro compromiso al Señor como un contrato. ¿Qué es la diferencia entre un contrato y Gesed, un pacto de Dios? Pues si eres un empleado, tienes un contrato, o debes tener un contrato. Y dice que tienes que trabajar tantas horas, tienes que cumplir A, B y C, y vas a recibir una recompensa de tanto dinero. ¿Sí? Un contrato muy básico dice que tienes que hacer A, B y C y vas a recibir X cantidad. O tenemos contratos con muchas empresas. Por ejemplo, en nuestras casas tenemos un contrato con una empresa de Wi-Fi. Dice que van a proveer un servicio, un Wi-Fi de tanta velocidad, y en cambio vamos a pagar X cada mes. Tenemos un contrato básico. Los contratos pues son acuerdos legales, pero no hablan de motivación. Es imposible saber la motivación de una persona, al menos 100%. Es imposible o casi imposible decir la motivación detrás de una persona. Tu contrato del trabajo no puede decir que tienes que venir con una buena actitud. ¿Qué es una buena actitud? Es imposible definir una buena actitud. Puede decir que tienes que hacer A, B y C, cosas concretas, y vas a recibir una cantidad de dinero exacto. No puede decir que vas a venir con una buena actitud y trabajar a tope. Tú tienes que elegir. Esto es Gesed, la motivación detrás de un acuerdo mutuo entre dos personas. A veces tratamos nuestra relación con Dios así, como un contrato. Dios, si te doy 50 euros al mes, si voy a la iglesia 3 veces, si leo y oro casi cada día, si estoy activo en un ministerio, entonces tú tienes que contestar mis oraciones. Tú tienes que proteger a mi familia. Tú tienes que hacer lo que sea, ayudarme en los exámenes. Y empezamos a tratar a Dios como un contrato. Esto es la acusación de Dios con su pueblo aquí. No es un contrato, es una relación de amor, es una relación de Gesed. El amor, gracia, bondad y misericordia, la motivación detrás que nos conduce a cumplir nuestro compromiso con el Señor. A veces también tratamos el matrimonio así. Si cumples tarea A para mí, pues voy a hacer B para ti.
Si me tratas bien, pues podemos hablar bien, ir de una cita, pues, y empezamos a tratar nuestra relación, el pacto más importante de nuestras vidas, como un contrato, como un acuerdo legal, en vez de pensar en el gesed de Dios. En vez de decir como un contrato, si haces algo, voy a hacer algo. Dios dice, voy a hacer todo, sea lo que sea, porque es quien soy. Voy a amarte sí o sí, porque es quien soy. No porque quién eres, sino es mi carácter, es mi amor, es mi gracia, es mi bondad, es mi misericordia. Voy a hacerlo sí o sí. Es la diferencia entre un contrato y gesed. No debe ser una sorpresa que en este libro Dios compara su relación, su pacto con nosotros con un matrimonio. Un matrimonio es el pacto más fuerte que tenemos entre seres humanos. El pacto que define la sociedad, la familia, la iglesia. No debe ser una sorpresa que no solamente aquí, pero en otros sitios como en Efesios 6, habla del amor de Cristo para su iglesia como el pacto que tenemos que tener con nuestras mujeres. Hombres, amad a tus mujeres como Jesús ama a la iglesia. ¿Cómo? Servicio, sacrificio, provisión, protección, dando todo para servir al otro. Tenemos que amar como Jesús ama. Así que el divorcio rompe el sistema de gesed. El divorcio rompe el pacto entre dos personas. Rompe el amor, gracia, misericordia, bondad que nos conduce a cumplir el pacto de matrimonio. Es contra del carácter y la bondad de Dios. Y también rompe nuestro testimonio, que tenemos que reflejar a Dios, reflejar a su gesed al mundo. Hoy en día, un matrimonio fuerte y fiel que florece puede ser el mejor testimonio que tenemos. Una familia unida, un matrimonio fuerte con mucho amor, es uno de los mejores testimonios que podemos tener. Voy a hablar un poco más del divorcio y mi motivación es ser fiel, sobre todo a la voluntad de Dios, a la Biblia. 2 es llevarnos a arrepentir si hace falta para pecados del pasado y también para proteger y equipar los matrimonios presentes y los matrimonios del futuro. Hace 5 años llegamos aquí y no había ningún noviazgo en el grupo de jóvenes, en el O'Brien. Hoy en día es una historia diferente. Veo a Sebi, Josué, Tomás, Héctor. Veo muchos chicos implicados que están en este proceso de descubrir el otro sexo. Pues chicos, queremos equipar a cada uno de vosotros para tener un matrimonio que florece. Un matrimonio fuerte, fiel, que es un buen testimonio al mundo y que es la fundación para servir en el ministerio y dar honra y gloria al Señor. El divorcio tiene muchas consecuencias. Uno es las consecuencias económicas. Poco se habla de las consecuencias económicas, pero Dave Ramsey, que es un cristiano, un empresario, un consejero financiero en Estados Unidos, habla mucho de las consecuencias y cómo evitar a las consecuencias negativas. Y dice que si seguimos 4 pasos, son consejos muy generales, es creyente, pero son consejos muy generales. Si graduamos del instituto, solo del instituto,
si nos casamos antes de tener hijos, si esperamos hasta los 20 años para tener hijos y si quedamos juntos en el matrimonio, hay solo 8% probabilidad que vamos a vivir en pobreza. Solo 8%. Son estadísticas de Estados Unidos, pero creo que sirve para ayudarnos a pensar. En este caso, pobreza no es vivir en la calle, sino no tener dinero para llegar a las necesidades básicas. La casa, luz, calefacción, transporte y comida. Si alguien rompe el orden o no cumple uno de los pasos, si no gradúan del instituto, tienen hijos antes de casarse, no esperan hasta los 20 años o se divorcian, hay 79% probabilidad que vayan a vivir en pobreza. Es 10 veces más probable que vayan a vivir en pobreza. Hay consecuencias económicas. El Señor nos ha diseñado para trabajar juntos como parejas. Una mujer y un hombre trabajando en un equipo. Doctora Erika Komisar, dice que los madres y los padres ambos son importantes, pero no son los mismos. Tienen funciones diferentes y deben trabajar juntos como un equipo para el desarrollo de sus hijos. En su estudio dice que los dos, el hombre y la mujer, tienen oxitocina, pero viene de dos fuentes diferentes de su cuerpo, su cerebro. Dice que en el caso de la mujer, se hace que su comportamiento es más conexión, empatía y protección al bebé. En el caso del hombre se conduce a jugar más con unas actividades más movidas. Tira al niño, juega con el niño, lucha con sus hijos en casa para explorar sus límites, algo muy sano en una familia. Dice que los madres ayudan a controlar las emociones como tristeza y miedo. En cambio, los hombres ayudar a sus hijos a controlar su agresión y entusiasmo. Dice que si el padre está presente en el parto de su hijo, si su nivel de testosterona baja a un nivel y nunca sube al nivel de su adolescencia. Pero en cambio tiene otra hormona, vasopresin, que viene y esto se hace que sea más protector y piensa más en la provisión y protección de la familia. Dios, el diseñador, nos ha diseñado para trabajar juntos como equipo, para el crecimiento sano de nuestros hijos. Hay consecuencias en el divorcio. Vi una charla de doctora Jennifer Morse y la verdad es que lloré mirando la charla, pensando en la cantidad de jóvenes en los 15 años de ministerio que he visto vivir las consecuencias de las decisiones de sus padres. Decisiones donde ellos no tenían ni voz ni voto, pero ellos viven las consecuencias más que nadie. Lloré pensando en los jóvenes que han estado en mi despacho llorando, contando las cosas, y lloré pensando en las consecuencias. Ella dice que el impacto de cualquier separación de la familia natural, que no ha sido por causa de una tragedia inevitable, no debe pasar en la familia cristiana. Y ahí
tenemos que decir algo muy importante, que Dios permite el divorcio, en la ley permite el divorcio para proteger a los vulnerables, para proteger a víctimas de abuso, para proteger víctimas de infidelidad. Dios permite el divorcio ahí. Pero Jesús habla claramente, debate el tema con los fariseos, porque ellos cambiaron el divorcio para hacer cualquier motivo, pues divorciarse. Jesús dice que no, es una provisión de Dios para proteger los vulnerables. No podemos ahí ampliar el tema tanto de otros sitios de la Biblia, pero quiero leer los resultados de doctora Jennifer Morse. Es cristiana, ha estudiado bastante el tema y dice que los divorcios de los padres tienen consecuencias en todos los aspectos de las vidas de los jóvenes, de sus hijos. Dice que es más probable que no terminen el instituto y la universidad. Es más probable que tengan problemas académicos, sobre todo en matemáticas. Es más probable que tengan menos amigos cercanos. Es más probable que se sientan aislados y abandonados. Más probable que tengan problemas de salud mental, incluso pensamientos de suicidio. Es más probable que tengan problemas de salud mental. Más probable que tengan ADHD. Es más probable que mueran más joven. Más probable que estén sexualmente activos durante su juventud. Más probable que fumen, más probable que tengan adicciones a las drogas y participen en crímenes. Y la parte espiritual, es más probable que duren la fe de sus padres. Es más probable que paren de asistir a la iglesia y es más probable que estén divorciados en sus matrimonios. Samantha y yo, antes de casarnos, decidimos no mencionar la palabra divorcio en nuestra casa. Si la opción no está ahí en la mesa, pues tenemos que buscar otras opciones. A lo largo de un matrimonio hay momentos de dificultad, hay momentos de conflicto. Hay momentos de diferencia de opiniones, incluso en cosas importantes. Hay momentos de dolor. Pero si el divorcio no es una opción, nos toca buscar soluciones y resolver conflictos entre nosotros. Nos toca mostrar Gesed, la gracia, bondad, misericordia y amor de Dios para cumplir nuestro pacto de matrimonio. Dios sabe cómo cuidar a sus hijos. Dios sabe que necesitamos Gesed. Necesitamos recibir Gesed, su Gesed, y necesitamos vivir con Gesed con los demás. El diseñador sabe lo que necesitamos. Sabe cómo cuidar a nuestra cuenta bancaria. Sabe cómo cuidar a nuestras notas. Cuidar a nuestra mente, cuerpo, alma. Sabe cómo cuidar a nuestras familias. El Señor sabe, el creador del universo, sabe cómo cuidar a su creación. El buen padre sabe cómo cuidar a sus hijos. En realidad, no somos perfectos, ni mucho menos. Nuestro matrimonio no es perfecto, ni conozco un matrimonio perfecto. No conozco a alguien que vive 100% el amor de Cristo en su vida. Así que tenemos muchas situaciones que no son los ideales. Y volvemos a lo que he dicho antes.
si nuestra vida es un éxito total, no vamos a ganar más amor de Cristo. Si nuestra vida es un fracaso total, pues no vamos a perder su amor. Dios va a amarnos sí o sí. Dios va a dar segundas oportunidades, terceras, va a seguir dándonos oportunidades tras oportunidades. ¿Hay consecuencias? Que sí. En el caso de Oseas, Dios permite a su pueblo vivir las consecuencias. Van a ir a exilio, a Babilonia. Van a vivir las consecuencias. Dios va a buscar su pueblo, perseguir su pueblo, ofrecerles más oportunidades. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Dios va a mantener sus pactos con su pueblo? Sí. ¿Dios va a cumplir sus promesas? Que sí. ¿Dios va a tratarnos con amor, su gesed, siempre? Sí. ¿Dios sabe lo mejor para nosotros es para vivir con fidelidad y lealtad? Sí. ¿Hay consecuencias de no vivir así? También sí. ¿Dios va a disciplinarnos para el pecado en nuestras vidas? Sí. El deseo de Dios es llevarnos para arrepentirnos. También sí. Dios quiere que volvamos a Él cada vez y que volvamos a nuestro primer amor con Él. Que sí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gesed, tu amor, bondad, gracia, misericordia con nosotros. No lo merecemos para nada, Señor. Ayúdanos a vivir con la motivación de amor a ti en nuestra alabanza a ti, Señor, en nuestra vida, y ayudarnos a tener matrimonios fieles, constantes, matrimonios que puedan buscar soluciones y ser testimonios a este mundo, Señor.